Vamos a hablar ahora de las implicancias de la imagen de Dios. Hablamos de la realidad ontológica de la imagen de Dios en el hombre. Ahora vamos a hablar de las implicancias de la imagen de Dios, que es parecido a las características que nosotros vimos en el primer capítulo, pero esto tiene que ver más con la función, con la actividad que nosotros realizamos, con lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, colectiva y espiritual. Y en primer lugar hay una implicancia importante que es la parte representativa. ¿Y eso qué quiere decir? Es la capacidad de gobernar y reflejar a Dios en la tierra. Y eso ya lo hemos... Somos representantes. Somos representantes, lo hemos visto, ¿cierto? Ya bastante desde el primer programa, y que nos vuelve a ir a la escritura al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, que nos dice... Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces ahí tenemos ya la parte representativa. Somos la imagen de Dios, ¿cierto? Y también la capacidad de gobernar. Dios nos dio esa característica a nosotros de representarle a Él como su imagen, y también de gobernar. ¿Qué? La creación que Dios hizo y que nos entregó a nosotros para poder administrarla de forma correcta. Entonces, ¿cómo nosotros, esto recuérdelo muy bien, vamos a ver tres implicancias, pero ¿cómo vamos a desarrollar esto? ¿Cómo nosotros representamos a Dios? ¿Cómo nosotros reflejamos a Dios? En tres áreas: en los pensamientos, en las decisiones y en las acciones. Entonces nosotros vamos a gobernar, vamos a reflejar la imagen de Dios a través, no tan solamente de la parte visible, sino que también a través de nuestros pensamientos. Someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos a su propósito, al Señor, claro. Y eso es lo que siempre enseñamos, lo que siempre decimos, que esto no se trata de nosotros, no se trata de cumplir nuestro propósito, no se trata de mostrarnos a nosotros mismos. Exacto. Porque si somos representantes de Dios, somos la imagen de Dios, embajadores de Dios, embajadores de Cristo, que debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Entonces la gente cuando nos vea, la gente cuando oiga nuestro mensaje, tiene que oír a Dios, tiene que oír a Cristo. Y ahí se me viene un versículo a la mente que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Claro. Como para el Señor y no para los hombres, porque a Él tenemos que finalmente rendir cuenta de todo lo que hacemos, decimos, pensamos y accionamos, de nuestras decisiones. La cuenta es con Dios finalmente. Es que me cae mal mi jefe, es que me cae mal mi compañero de trabajo, es que yo no. Finalmente todo lo que hagamos en nuestro actuar, quien nos vea, la cuenta de cada una de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, es al Señor. Claro. Entonces cuando nosotros representamos a Dios, cumplimos con esta funcionalidad de ser representante de Dios, la parte representativa, tenemos que hacerlo en nuestros pensamientos, ¿cierto? Porque de ahí nosotros vamos a poder, pensar, poder planificar, y eso nos va a llevar a tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ser en pos también de salvaguardar la integridad, el testimonio del Llevar Evangelio, cautivo todo de pensamiento. Cristo, claro, para que nuestras acciones reflejen, en pensamientos, decisiones y acciones, reflejen realmente una actitud cristiana, en este caso. Porque así nosotros vamos a reflejar a Cristo, vamos a representar a Cristo. También tenemos otra implicancia de la imagen de Dios, que es la parte relacional. Que esta es la capacidad de vivir en comunión con Dios y los demás. Entonces ahí se me viene el versículo: en cuanto esté en vosotros, hacer la paz con todos. Con todos. Quédense tranquilo con todos, sí. Claro. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llega al monte Sinaí, y en el capítulo 19, capítulo 20, vemos la entrega de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos enseñan, es el decálogo del pueblo de Israel, es la constitución del pueblo de Israel, donde ellos tenían que regirse a través de esos mandamientos que el Señor le había entregado. Y eso nosotros lo podemos dividir muy sencillamente en dos. Vemos que los primeros cuatro mandamientos nos hablan de cómo el hombre debe relacionarse directamente con Dios. Con el Señor. Son en un sentido vertical, entre Dios y el hombre, ¿cierto? No tener dioses ajenos, no cometer idolatría, ¿cierto? No tomar el nombre de Dios en vano,
respetar el día sábado, ¿cierto? Tiene que ver con descanso, Dios. Claro. Tiene que ver con Dios. Pero los siguientes 6. Ahí, verdad, me faltó la matemática. Mandamientos nos hablan de una relación horizontal. Una relación horizontal que tiene que ver con mi prójimo. No robar, no matar, obedecer al padre, a la madre, ¿cierto? Honrarlo. Entonces, nos hablan de estar bien con Dios y también estar bien con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Claro, entonces la palabra de Dios nos enseña que la imagen de Dios nos creó con esa capacidad de vivir en comunión. No tan solamente tener una relación directamente con Dios. Cuando hablamos muchas veces hoy en día, si lo aplicamos a nuestra actualidad, nosotros decimos la salvación es personal. Entonces, claro, hay algunos que dicen sálvate solo. Claro, el sálvate solo. Yo no tengo nada que ver contigo, yo no puedo hacer más por ti. En cierta parte sí es correcto, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llamó a vivir en comunidad. Sí, porque no era bueno que estuviéramos solos. ¿Qué es lo que le dice Dios a Adán? Le dijo en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí nos encontramos. No era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces vemos que Dios creó al hombre con la capacidad de, obviamente, tener una comunión, una relación personal con él, directamente con el hombre, con la mujer, pero también de poder tener que el hombre, la creación, se relacionase entre sí, ¿cierto? Tuviera una comunión. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Dios vino a predicar el Evangelio, pero no vino a predicar un Evangelio personalos en el sentido de que el cristianismo, seguir a Cristo, se trate solamente de Cristo y yo, y nadie más. Claro, no es un sesgo individual. Claro. Finalmente, en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el hecho de vivir en comunidad o vivir en tranquilidad con mi prójimo, no solamente va a reflejar el que yo necesito a alguien, sino que va a reflejar el propósito de Dios y que me van a creer que verdaderamente Jesucristo estuvo entre nosotros, claro, porque Él sembró eso. Y habla de la naturaleza, de la esencia en sí. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, no compartimos la misma naturaleza, no queremos decir que somos Dios, igual que Él, pero sí compartimos esa naturaleza en ese sentido de que Dios nos creó en comunión, en unidad, en la capacidad de poder estar, de relacionarnos con los demás. Así como Jesucristo decía, así como yo contigo, Padre, somos uno. Claro. La unidad, la comunión. La fraternidad. Claro. Y de hecho la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llamó, que Jesucristo fundó una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro. Y Pablo habla acerca de la iglesia y que todos somos el cuerpo, cada uno de los miembros de la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces nos demanda a nosotros la palabra del Señor que debemos vivir en comunión. Entonces, si veamos los 3 puntos de cada una de estas partes, en lo relacional, nuestros pensamientos, me cae bien, me cae mal. Nuestras decisiones, no me voy a juntar con esta persona o le voy a hacer daño. Hay gente que realmente maquina pensamientos para hacer daño. Y finalmente las acciones y las actúa. Que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, lo relacional, nos lleven a cumplir la palabra de Dios y estos 10 mandamientos. Y después mi cabeza se volaba y como que me da ganas de llorar porque hay gente que dice, oye, pero si la vida no viene con un manual de instrucciones. Y ya yo llevo estos 3 programas estudiando con mi esposo, viendo todo esto, y yo digo, ¿qué instrucción más clara de vida hasta aquí tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son las implicancias de nuestra vida? ¿Cómo ir llevándola? Si viviéramos realmente como Dios nos ha creado, al pie de la letra, como Dios nos ha dicho que vivamos según su palabra, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza también o tantas dificultades. Y como estamos hablando acerca de la imagen de Dios, del propósito de Dios a través de la humanidad, vemos que las enseñanzas de la palabra del Señor nos acercan a ser más como Él. Sí, pues. A ser más como Él. Y ahí recuerdo la alabanza de Jaime Murrell que canta... yo quiero ser más de ti. Quiero más de ti. Y eso nos habla, ¿cierto?, de menguar, ¿cierto?, lo del mensaje de Juan el Bautista. Debemos menguar nosotros para poder ser más como Él, porque a eso nos llamó el Señor, a ser como Él. Imagínense, el apóstol Pablo, él
no sé si nosotros seríamos capaces de decir las palabras del apóstol Pablo cuando él decía: sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo, porque él reflejaba también la vida de Cristo. ¿Y cuánto tiene que morir de nosotros para poder reflejar la vida de Cristo? Nuestro ego, nuestro carácter a veces, nuestras decisiones, nuestro ímpetu para poder dejar que Cristo more realmente con su carácter y no con lo que yo creo que está bien o creo que es mi derecho o mi justicia. Claro. Mientras más conocemos de Dios, mientras más conocemos de la palabra del Señor, pasa algo también, algo muy importante, que nos damos cuenta de cuán pecaminosos somos también, de cuán imperfectos somos y de cuánto necesitamos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Y hasta aquí a lo mejor uno podría decir, pero cualquier persona puede reflejar a Dios en la tierra porque es buena persona, porque se relaciona bien, porque es un buen ser humano, pero viene una tercera implicancia. Claro, y esa es la parte en donde nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que poner en práctica. Y esa es una parte que tiene que ver con la misión del ser humano, que tiene que ver más con la parte práctica. Nosotros fuimos creados para vivir en obediencia y en adoración al Señor. Y eso es muy importante, es la parte misional, lo podríamos decir así. Romanos 12:1 nos dice lo siguiente, lo voy a leer yo Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, aquí podemos ver características de la imagen de Dios: lo racional, ¿cierto? Lo intelectual, con conocimiento, santo, la parte moral, la parte ética, ¿cierto? Entonces vemos que el apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea que nuestra vida, nuestra esencia, nuestro ser, todo lo que nosotros somos, alma, cuerpo y espíritu, cuerpo y nefesh, mente, corazón, espíritu, todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe estar en completa obediencia y adoración al Señor. Todo lo que hacemos apunta a esto, a la obediencia, ¿cierto? Pero también a la adoración a Dios, no tan solamente en actos de alabanza, de cánticos, de oraciones públicas quizás, sino que también en toda área de nuestra vida nosotros podamos obedecer y adorar, porque esa es la misión y el propósito con el cual Dios nos ha creado. Colosenses capítulo 3 versículo 17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda nuestra vida es un acto de adoración, es un acto de obediencia. Y como decíamos al principio, todo esto tiene que estar no tan solamente como ser reflejado en un acto físico, en un acto exterior, en un acto público, sino que también en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Porque muchas veces nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos que tenemos que obedecer, pero al momento de tomar la decisión de obedecer, al momento de tomar la decisión de adorar, de aceptar que nuestra vida es una vida de adoración completamente para Dios, muchas veces nos frenamos. Y eso obviamente, en tomar la decisión, en dudar al momento de obedecer, eso obviamente va a afectar al momento de yo poner en práctica la palabra del Señor. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos, a la gente que le escuchaba, refiriéndose a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Que no eran consecuentes. Porque no eran consecuentes. Sus pensamientos, sus decisiones, a lo mejor sus pensamientos y decisiones estaban bien orientadas en la palabra del Señor, en cumplir la palabra de Dios. Pero al momento de practicarlo, quizás muchos omitían aquello. Solo se quedaban en la teoría, pero no en la práctica. Y muchos igual obedecían la ley de Dios, pero en la práctica hacían todo lo contrario. A mí se me viene una palabra a la mente para redondear más o menos esta parte, que es integridad. Integridad en nuestro pensamiento, porque ahí el pensamiento uno a lo mejor piensa y cree que nadie, evidentemente nadie lo ve el pensamiento, pero Dios sí lo ve. En nuestras decisiones, yo lo decido y a lo mejor al momento antes de la acción, mi decisión y mi pensamiento nadie lo supo, pero el Señor sí. Por lo tanto, la integridad nos llama a hacer las cosas bien, aunque nadie me oiga, nadie me vea y nadie lo sepa. Eso es la integridad, y ser consecuentes para ser personas finalmente creíbles.
dentro del mundo. Si una persona dice, pero es cristiano, ¿y cómo le voy a creer? Mira si hizo tal cosa. Es cristiano y mira, a mí me dijo una mentira, a lo mejor ni tan grande ni tan pequeña, pero ser creíbles para que el mensaje de Cristo sea creíble desde nuestros labios, en esta misión de representar también al Señor en la tierra. Claro, es muy importante lo que decía mi esposa, y se me venía a la mente el versículo que quizá lo mencionaste en un momento, pero no lo teníamos acá a la mano, pero lo puede buscar, gracias a la magia del internet. En un instante. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. Y eso es muy importante porque para poder reflejar a Cristo, para poder representar a Cristo, para poder vivir esa vida en comunión con los demás, manifestando la imagen de Dios en nuestra vida, y para poder cumplir esa misión con la cual Dios nos creó, de ser adoradores, de ser obedientes, de vivir una vida de obediencia, tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos, nuestra voluntad. Aquí no están solamente los pensamientos que se nos pasan por la mente, sino que todo nuestro ser por completo, como veíamos en el capítulo 2, ¿cierto? Cuando hablamos del alma, que todo nuestro ser, ¿cierto? Todo nuestro ser debe adorar al Señor, debe ser obediente al Señor. Hace poquito me tocó predicar en la iglesia y predicar acerca del sacrificio o sea, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por ordenanza de Dios. Y hablaba acerca de las demandas de la fe. Ese era el tema que hablaba acerca de en relación a esta historia del Antiguo Testamento, porque Abraham, obedeció al mandato de Dios, a pesar de que yo creo que había una contradicción en su mente, que Dios le había entregado un hijo, a pesar de que su esposa era estéril, eran ancianos, y Dios le dio un hijo en su vejez, ¿cierto? Y después se lo pide en sacrificio. Abraham, independiente de todo lo que a lo mejor pudo haber pensado en aquel momento, se le pudo haber pasado por la mente, él obedeció. Entonces vemos que la fe demanda que nosotros llevemos cautiva nuestros pensamientos, toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que Abraham fue y llevó, y hasta el último momento él estaba decidido. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones estaban reflejando verdaderamente su fe, y en este caso la imagen de Dios, lo que Dios estaba moldeando en él. Su fe, por eso es el padre de la fe. Pero vemos en esta historia lo que analizábamos ahora en este segundo bloque, la implicancia de la imagen de Dios, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Que a pesar de su dolor, Abraham siguió y obedeció. Claro. Fue un hombre íntegro, fue consecuente con su fe. Claro. Y eso nos enseña a nosotros a que si queremos reflejar, queremos manifestar la imagen de Dios y queremos que los demás vean esa imagen de Dios en nuestra vida, que reconozcan verdaderamente que somos, no por reconocimiento propio, pero que sí puedan distinguir en nosotros eso diferente, eso que viene directamente de parte de Dios. Tenemos que actuar de esta forma, tenemos que actuar como Abraham, tenemos que actuar como los grandes héroes de la fe y como la palabra de Dios nos enseña.